Vale, entonces seguimos. Ayer la última parte fue ver la conexión que había entre la derivada y los mínimos, ¿no? Hablábamos de que si hay un mínimo, entonces la derivada es 0, y alguno de los ejercicios también tenía que ver con eso, si no mal recuerdo. Entonces el siguiente punto que dijimos que era importante era la convexidad, ¿no? Que cuando estamos en presencia de una función convexa, pues bajo ciertas condiciones va a ser más fácil que aseguremos que tenemos un mínimo por ahí. Entonces voy a recordar la definición de una función convexa, nada más para que la tengamos aquí. Y estamos en dimensión finita porque dijimos que todo lo que vamos a hacer para el cálculo de variaciones en espacios de dimensión infinita, en realidad lo que hace es pues simplificarnos la vida y llegar a este caso, ¿no? Porque nuestros funcionales están definidos en general en términos de integrales de funciones como esta. Entonces entendemos las propiedades de estas funciones, pues las integrales de estas funciones se van a comportar bien y los mínimos, salvo los problemas que causa estar en dimensión infinita, pues se van a también comportar bien. Entonces esta es una función convexa sin todas las combinaciones convexas en el dominio se quedan por debajo de las combinaciones convexas de la imagen, ¿no? Y lo que significa es, pues justo esto, que estos segmentitos que representan los segmentos entre dos puntos en la imagen, digamos, en la gráfica, están por arriba de la función, ¿no? Ok, entonces una función es convexa si se satisface esta desigualdad para todo t entre 0 y 1, por supuesto. Ok, y luego, pues ¿cómo le vamos a hacer para copiar esto a dimensión infinita? Tenemos que ver qué propiedades se abstraen de las funciones convexas. Entonces el primer resultado, que vamos a llamarle teorema, que quizá también han visto, al menos algunas partes, lo que dice es, pues si tenemos una función de clase C1 en Rn, tenemos criterios para la convexidad de f en términos de la derivada, ¿no? Entonces f es convexa si solo si se satisface que para todo x0 en Rn la función f está por arriba de esta otra que termina siendo otra función, ¿no? Déjenme poner el producto punto así. ¿Y esta función qué representa? Si f es de clase C1, en el punto x0, ¿qué es esta función? Es la mejor aproximación lineal alrededor de x0. Ajá, y de hecho es la mejor aproximación afín, ¿no? Porque le estoy sumando el f de x0. Entonces justo, pensemos en R3, pues las cosas lineales aquí se ven como rectas o como planos. Si estamos por aquí en un punto de la gráfica de la función, pues eso se va a aproximar con su plano tangente, ¿no? Y esto es precisamente el plano tangente a la función. Y esta idea del plano tangente, pues también está bueno si uno la puede pasar a dimensión infinita. Y al final, si logramos derivar, pues podemos tener la noción de plano tangente, ¿no? Y entonces la función pues tiene que estar por arriba del plano tangente, ¿no? Eso es la convexidad, que la función se quede siempre por arriba de todos los planos tangentes en cada punto. Ok, entonces esa es una primera caracterización y la otra tiene que ver con la segunda derivada. Entonces vamos a ponerle a esto 1. Y la segunda derivada, pues ya ayer me comentaban
cuál es nuestra caracterización de convexidad, ¿no? F es convexa si y solo si la segunda derivada de F en el punto x0, que es una matriz de n por n, es definida positiva en x0, para todo x0. O sea, estamos hablando de convexidad global en todo el espacio. Entonces, eso tiene que ocurrir para todo x0 en Rn, ¿no? Entonces, esta parte va a ser ejercicio para ustedes, para que lo recuerden. Y vamos a hacer esto para ver cómo es la idea y que luego vamos a utilizar también más adelante. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para probar que si F es convexa, tiene uno esto? Entonces vamos a hacer primero la ida. Supongamos que F es una función convexa. ¿No? Entonces, pues eso significa, si pasamos todo para el mismo lado, desde esta desigualdad de acá, que F de tx más 1 menos t por y menos t por f de x menos 1 menos t por f de y, esto siempre es menor o igual a 0, ¿no? Por pura convexidad. Y entonces a esto vamos a llamarle teta de t. Entonces vamos a fijar a x y y, eso le llamamos teta de t. Y pues, ¿qué pasa? En 0, teta de 0, ¿cómo es? Es 0, ¿no? Porque aquí tendría 1 f de y. Esto se anula, eso también es f de y. Entonces, teta de 0 es igual a 0. Y entonces, ¿qué pasa si la función teta en 0 vale 0 y en todos lados es menor o igual a 0? Tiene que ser decreciente en 0, ¿no? No puede crecer. Y pues, ¿quién es la derivada de teta? La derivada de teta es precisamente la derivada de f en tx más 1 menos t por y en x menos y, que es lo que está multiplicando a la t por allá, ¿no? Menos f de x más f de y, ¿no? Si uno deriva con respecto a t la función, le queda eso. ¿Y quién es teta prima de 0? Pues teta prima de 0 es igual a la derivada de f en y aplicada a x menos y menos f de x más f de y. Y entonces, si esto es menor o igual a 0, pues ya acabamos, ¿no? Pasamos, ay, perdón, aquí usé x y x0 y allá usé x y y, pero pasamos del otro lado y nos queda precisamente la desigualdad de allá, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto, pues de nuevo, como que se ve que estamos simplemente derivando, ¿no? No estamos usando muy fuertemente que estemos en dimensión finita. Bueno, entonces, si f es convexa, uno tiene la propiedad del plano tangente por acá, y de regreso, pues habría que hacer algo así como el regreso, ¿no? Si se cumple esta desigualdad de acá, que vamos a llamarle estrellita, queremos ver que f es convexa, o sea, queremos ver que esto siempre es menor o igual a 0, que nuevamente nos indica que hay que probar algo así como que teta prima de 0 es menor o igual a 0. Entonces, encaminémonos hacia allá, ¿no? Veamos por qué teta prima de 0 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, si se cumple estrellita, en particular se cumple, o lo aplicamos, en el punto que es la combinación lineal, o sea, vamos a tener que f de x es mayor o igual que f de tx más 1 menos t por y. Entonces
Entonces piensen en este como el x0, más la derivada de f en este punto, por x menos y, perdón, por 1 menos t por x menos y. Y ya, ¿cierto? Y entonces, volvemos a nuestra función teta. La derivada de teta es esto. Entonces, como que la derivada de teta aquí se parece mucho a lo que tenemos allá, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta que esté multiplicada por un 1 menos teta, ¿no? Entonces, si multiplicamos 1 menos teta, perdón, 1 menos t, aquí me pidieron que usara el borrador, 1 menos t por teta prima de t, ¿qué obtiene 1? Pues esto por 1 menos t, ¿no? Entonces es 1 menos t, la derivada de f en tx más 1 menos t por y, x menos y, más 1 menos t, menos 1 menos t, f de x más 1 menos t, f de y. Y entonces esto, ¿qué tiene que ver con la desigualdad a la que queremos? ¿Qué pasa si ahora a esto, fíjense, le sumamos de nuevo la función teta? Metemos que 1 menos teta por teta prima de t más teta, ¿quién nos queda? ¿Quién se va y quién sobrevive? Este se va a desaparecer, ¿no? De acá. T por el f de x se va y va a sobrevivir f de x. Entonces esto nos queda precisamente, ¿a poco no? Siempre menor o igual a 0, porque esto es menor o igual a 0, ¿no? Y esto de acá nos queda precisamente como algo menor o igual a 0, ¿cierto? Se cancelan todo lo que se tiene que cancelar, ¿cierto? ¿Sí? Y si esto es menor o igual a 0, aquí el truco es, pues nosotros acuérdense que lo que queríamos hacer era llegar de alguna forma a que teta prima en 0 es menor o igual a 0, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con teta prima? Pues es casi, salvo por el teta que está ahí sumándose, estorbando, pero ¿a poco no la derivada de la función teta entre 1 menos t nos recuerda algo de ahí, ¿no? Esto es igual a la derivada, vamos a poner a 1 menos t por teta prima, ¿no? De t, menos teta por la derivada de este, que es 1, entonces queda, perdón, menos 1, entonces queda más teta de t entre 1 menos t al cuadrado. ¿No? Y entonces, esto es negativo, ¿no? Y entonces, esta función quizá no sabemos, o no teta, pero esta función, al ser esto negativo, pues esta va a ser decreciente, ¿no? Y si esa función es decreciente, pues en particular entonces, teta de 0 va a ser mayor o igual que teta de t entre 1 menos t, ¿no?
que es lo que queríamos, ¿no? Porque θ de 0 nuevamente pues, sigue siendo 0 y θ de t es entonces menor o igual a 0. Entonces sí, no logramos que esto fuera menor o igual a 0, pero logramos que la derivada de esta función fuera menor o igual a 0. Y entonces θ de t tiene que estar por debajo de 0, que es la convexidad, ¿no? θ de t es esto, y si es menor o igual a 0, entonces f es convexa. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea es, pues si uno tiene diferenciación, las propiedades que uno puede utilizar para caracterizar a la convexidad también están ligadas con la derivada, y eso nos va a servir para entender a los funcionales que están definidos como integrales de funciones como estas. Bueno, otra cosa que sucede a partir de este teorema es, pues, ¿qué pasa si en un punto la derivada es 0 y la función es convexa? Pues entonces esto se hace 0 y f de x0 es menor o igual que f de x, que dijimos que era un mínimo global en ese caso, ¿no? De hecho va a ser un mínimo global el punto x0 si es un punto crítico y la derivada, perdón, y la función es convexa. Y eso va a pasar también igualito para los funcionales. Entonces la cuestión en funciones convexas, para encontrar a los mínimos, se convierte en encontrar cuáles son los puntos críticos. Ok. Bueno, entonces eso lo vamos a poner como corolario para si f es convexa y la derivada de f en un punto es igual a 0, entonces x0 es un mínimo global. No necesariamente estricto en este caso, pero sí es un mínimo global, ¿no? Bueno, entonces, en dimensión finita eso es lo que uno sabe acerca de las funciones convexas, también esto de la derivada y otro ejercicio por ahí que les puse que tiene que ver con que uno puede definir lo que significa que la derivada sea monótona para la convexidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en dimensión 1? Pues la primera derivada va justamente creciendo. Eso en varias dimensiones, pues ¿qué significa si la derivada deja de ser simplemente una recta? Significa la generalización de esa idea en dimensión 1 y es también una noción que se vuelve fundamental para problemas variacionales y las ecuaciones parciales asociadas, entender cuándo es que una derivada es monótona, que en dimensión 1 es esto, de que va creciendo. Ok, bueno, entonces ya han visto en los otros cursos repaso de espacios de Lebesgue o la notación, entonces nada más voy a fijar la notación acá. Si uno tiene una función f chiquita definida en un intervalo AB, a esto se le llama la norma P de f, ¿sí? Si alguien tiene dudas de esto, dígame. Esto es para P finita, ¿no? Y la norma uniforme, pensando en estas, por cierto, como la integral de Lebesgue, entonces estamos pensando que f es medible. Y para funciones medibles, piensa uno también en el supremo esencial de f, ¿no? Que es el supremo salvo por un conjunto de medida cero, ¿no? Si en un conjunto de medida cero la función se comporta rarísimo, lo ignoramos. Bueno, y entonces, ¿por qué introduzco estos? Pues porque ya cuando está uno, ahora sí en serio, trabajando con problemas variacionales, tiene uno que pensar en qué espacio va a buscar a sus funciones. Ayer decíamos que
uno de los problemas pues como que vieron nacer al cálculo de variaciones tenía que ver con, por ejemplo, el problema isoperimétrico, ¿no? De encontrar una función, una curva, que para un área fija minimizara el perímetro. Entonces, entre todas las curvas que tienen la misma área por debajo de ellas o por arriba de ellas, ¿cuál es aquella con el menor perímetro? Y pues eso significa, si uno busca esta U, y motivados por el problema de Vivo en particular, si este es A y este es B, pues una de las cosas que uno quiere es que U de A valga un valor fijo, ¿no? Por ejemplo, según mi dibujito, pues dice que tiene que valer 0, y según mi dibujito, U de B estamos pidiendo o estamos buscando que valga 0. Y además, pues queremos, pensando en que Vivo quería cercar tierra con un pedazo de cuero, pues cercar la tierra significa cercarla toda, ¿no? O sea, no le iban a admitir que agarrara y dijera, pues por aquí va a valer así y por acá así, y yo quiero toda la tierra que está aquí, ¿no? Eso le iban a decir, pues no, eso no es una solución aceptable, queremos una solución en la que no hagas trampa, y eso significa que está uno buscando curvas que sean por lo menos pues por lo menos continuas, ¿no? Entonces queremos curvas que sí sean continuas, la solución estamos buscando que sea continua. Igual en el problema de la vaquistócrona, ¿no? Uno estaba buscando que la partícula fuera de un punto a otro, y pues no se iba a valer decir, pues voy a dejarla caer por gravedad hacia acá y luego se teletransporta para acá, ¿no? Pues no me iban a dejar decir eso porque no íbamos a aceptar la teletransportación como solución al asunto. Entonces queremos nuevamente una función continua, ¿no? Una cuestión que sea realista al problema que estamos buscando. Y entonces, si estamos buscando soluciones que por lo menos sean continuas, y como ven, pues en realidad en el fondo uno quiere más que continuo, pero en principio continuo, entonces tenemos que definir en qué espacio vamos a buscar a la función U, ¿no? No va a ser en el espacio de todas las funciones, tenemos que decidir en qué espacios. Y resulta que los espacios en los que vamos a buscarlas tienen mucho que ver con los espacios de Lebesgue. No van a ser simplemente funciones Lebesgue integrables, ¿no? Porque naturalmente estas pueden ser bastante discontinuas, las funciones cuya integral sea finita, pero si queremos aprovechar las propiedades buenas que tienen los espacios LP para definir un espacio en el cual estemos minimizando a los funcionales. Y entonces, unos espacios que surgen son los llamados espacios de Sobolev. ¿Han oído hablar de los espacios de Sobolev? No, ok. Entonces, tenemos que introducirlos. Y pues antes de introducirlos, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para agregarle a las funciones integrables algo que las haga continuas, por lo menos en estos ejemplos de dimensión 1. Entonces, antes de entrar a definir los espacios de Sobolev, vamos a definir primero una notación. El espacio de las funciones de clase C infinito, que ya conocen, con un 0 abajo en un intervalo A, B. Estoy pensando en este tipo de funciones a buscar. Estas van a ser las funciones pues, que van de A, B en R, tales que f es de clase C infinito y que va a valer 0 bien adentro del intervalo AB, o bueno, bien en los extremos del intervalo AB y fuera pues puede valer lo que quiera mientras sea C infinito. Y entonces
Esto lo que significa es que hay un intervalito adentro, vamos a llamarle un intervalo A más epsilon, coma B menos epsilon, ¿no? Entonces, afuera de un intervalo metido en el AB, la función vale 0 y llega valiendo 0 a los extremos del intervalo AB. Si han oído hablar de las funciones con soporte compacto, pues es justo eso, ¿no? Que tienen soporte contenido en el intervalo AB, que es abierto. Bueno, entonces vamos a definir este espacio. Sí. C infinito es continua y infinitas veces, bueno, muchas veces diferenciable. Ajá. No, que es diferenciable de todos los órdenes. Y bueno, entonces todas las derivadas son continuas también. Ok. Sí, pregúntenme cuando haya ese tipo de dudas para que todos nos entendamos. Y entonces, ¿por qué defino este espacio? Pues porque surge algo que se llama el lema fundamental del cálculo de variaciones. Algo así como el teorema fundamental del cálculo, pero en el cálculo de variaciones. ¿Y por qué es el teorema fundamental? Pues porque es el lemita de batalla en el que uno acude a una propiedad para entender cómo funcionan las funcionales de un problema variacional definido como una integral, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice el lema fundamental del cálculo de variaciones? Que si tiene uno una función de clases L1 localmente, o sea, en intervalos acotados, la función es integrable, a lo mejor no en todo Rn, no en todo R. Y si esta función satisface que la integral de A a B de U por phi, de U de X por phi de X es igual a 0 para todas las phis en este espacio, o sea, para todas las phis que son... ¿Qué dijiste ahí? ¿Local en AB o local en R? Perdón, era en R. Localmente en R. Lo dije en Rn, pero estoy pensando en estas u's representan las soluciones, entonces están definidas en R. Ok, entonces si esta función u es tal que la integral de u por phi es igual a 0 para toda phi en este espacio, que pues este espacio es de funciones sumamente bonitas y controladas, ¿no? Uno sabe exactamente cuánto vale en los extremos y son de clase C infinito. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Entonces U tiene que ser idénticamente 0 en A, B, ¿no? Entonces estamos pensando en variaciones que tienen su soporte o su conjunto donde valen distinto de 0 adentro del intervalo AB. Híjole, no me puedo quitar esto. Bueno, ok. Y la conclusión es que U es 0. ¿Por qué? Pues es como pensar si han visto espacios de Hilbert y han visto que en L2 la integral define un producto punto, pues es algo así como pensar que U es ortogonal a todas las phis de este espacio y resulta que las funciones de ese espacio están bastante bien distribuidas por todo el espacio L2, ¿no? Si estuviéramos en L2. Pero resulta que pues esto se vale para L1 incluso y es en el fondo por lo mismo, porque la función U, al ser de clase L1 localmente, se va a poder aproximar por funciones bastante bonitas. Entonces, pues claramente, si U fuera una función de estas, ¿no? Si U fuera de clase C infinito y que tuviera valor 0 en los extremos y en un poquito más, entonces esta igualdad, en particular para phi igual a U, diría que la integral de U cuadrada es 0, ¿no? En AB.
Y en ese caso, pues entonces U tendría que ser 0. Entonces, si U fuera muy bonita, el resultado sería claro. Si U no es tan bonita, no voy a hacer la prueba con todo detalle, pero algunos aquí sé que seguro la han visto, otros no. Si U es localmente de clase C1, nos restringimos a B por ahorita y lo que ocurre es que U se puede aproximar. ¿Perdón? Por funciones continuas y más que eso, por funciones de clase C infinito con soporte compacto o con de clase C infinito 0 en AB. Entonces, sí. U es al menos integrable en AB para que eso tenga sentido o no necesariamente. Sí, estamos suponiendo que U es integrable en AB, porque cuando aquí digo que es localmente integrable, significa que en conjuntos acotados es integrable. Entonces, en particular en AB. A y B estoy pensando que son finitos. Y sí, sí necesitamos que sea integrable para que tenga sentido la integral del producto. Ok, entonces se aproxima por funciones que van a estar dadas por convoluciones, de hecho, que ya también estaban hablando, pero que, y cuando digo se aproxima, pues es donde estoy haciendo trampa, porque no estoy diciendo exactamente en qué sentido, pero por funciones U epsilon, tales que U epsilon es igual a 0 en algún intervalo de esa forma. Para la epsilon hacen su cajita bien metida dentro del intervalo AB y ahí la U epsilon vale 0. Uno puede aproximar a la U por funciones así, mediante convoluciones, y que son de clase C infinito. Entonces, pues aplicando a grandes rasgos el argumento que decíamos, ¿no? De que si U fuera de clase C infinito 0, esto sería inmediato, pues si U es aproximada por funciones así, pues también vamos a lograrlo para el límite U, ¿no? Entonces, U, y aquí para no decir tanta cosa ambigua, U va a ser 0 en intervalos, en todos los intervalos de la forma A más 1 delta, coma B menos 1 delta, para todo delta mayor a 0. O sea, yo voy a ir haciendo cajitas en donde voy a ir probando que la U vale 0, y eso vale para todas las cajitas que pueda yo meter en el intervalo, entonces U va a tener que ser 0. Entonces, pues sí es una propiedad como de ortogonalidad al final, ¿no? Si la función, aunque no sea de clase C infinito 0, tiene producto punto con todas las funciones de clase C infinito 0 igual a 0, la U tiene que ser 0. Y esto es un teorema fundamental del cálculo de variaciones porque va a ser importantísimo para encontrar cómo cómo achicar estos espacios, cómo encontrar espacios que estén aquí metidos en los espacios LP, en donde tenga sentido y donde nos dé un buen lugar para encontrar estas funciones, para buscar las funciones que minimizan. Y ahorita van a ver cómo es que vamos a usar este lema para eso. Entonces, otra propiedad importante, estoy aquí. Otra propiedad importante que vamos a necesitar es la que sigue. A ver, si uno tiene una función de clase C1 en AB, digamos, y phi, como esta es una función de clase C infinito que vale 0
en los extremos y un poquito más del intervalo A, B. Entonces, ¿qué pasa? Pues el producto de estas dos, U por phi, va a ser una función de clase C1 también, ¿no? Y también van a valer 0 el producto U por phi, ahí donde phi valga 0, ¿no? Si phi vale 0, pues el producto va a valer 0. Y entonces esto va a tener como consecuencia lo siguiente. Déjenme denotar a la derivada de U como U sub x, por phi en AB va a ser igual a menos la integral en AB de U por la derivada de phi, todo esto integrando con respecto a x, ¿sí? ¿Por qué va a ser cierto eso? Es la integración por partes, ¿no? ¿A poco no? Pues la derivada del producto, o bueno, vamos a ser consistentes con la notación, esto es igual a ux por phi más u por phi sub x, ¿cierto? Y la integral de a b de esta función, pues por un lado, ¿qué pasa si integran la derivada? Teorema fundamental del cálculo, les da la función en los extremos, ¿no? Entonces esto es u por phi en b menos u por phi en a. Y si la phi vale 0 en los extremos, pues esto es igual a 0, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, ¿quién es eso? Pues la reglita de el producto, ¿no? La derivada de u por phi en x y su integral es precisamente la suma de las integrales que tenemos en el resultado, ¿no? U por phi derivada a b es igual a esta integral más esta integral, la regla de Leibniz, y pues si eso es igual a 0, se sigue la igualdad de por allá, ¿no? Entonces las funciones que son de clase C1 se satisfacen algo muy importante para todo aquel que quiera saber hacer integrales, que es pues, la integración por partes, ¿no? Necesitamos integrar por partes. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver que hay funciones que no son de clase C1, pero que en cierto sentido también satisfacen la integración por partes. O sea que en este caso US1, para que tenga sentido que yo hable de la derivada, ¿no? Pero si uno es C1, pues puede ser que se cumpla esta identidad de acá, donde aquí viva pues alguna otra función, ¿no? Que no sea la derivada, porque a lo mejor la derivada de u no existe propiamente en todas partes. Pero puede ser que esa igualdad se cumpliera para otra función ahí, ¿no? Entonces vamos a definir para una u que no sea necesariamente de clase C1, sino que simplemente sea integrable. Vamos a poner en AB y B también integrable en A, B. Y las vamos a poner de modo que la integral de u por la derivada de phi con respecto a x, donde phi es una función como las de allá, de clase C infinito, muy bonita, que esto sea igual a menos la integral de a b de uv, ¿no? Que es lo que hacía la derivada de u, por phi. Entonces, en este caso, si esta v llega a existir, a esa v, pues, a lo mejor no es la derivada, pero le vamos a llamar la derivada débil de la función u.
Entonces decimos entonces que B es la derivada débil de la función U. ¿Y por qué hacemos esta definición tan extraña? Pues porque la razón es que estamos viendo en dónde vamos a buscar nuestros mínimos, ¿no? Las funciones minimizantes. Ya acordamos que sí tienen que ser funciones razonables, ¿no? No pueden ser funciones sumamente extrañas, principalmente si lo que queremos es resolver el problema isoperimétrico o el de Lavaque-Stokes. Tienen que ser continuas. El problema es que, o sea, nos gustaría también que fueran de hecho derivables. El problema es que buscar funciones en los espacios de funciones diferenciables, como en C1, complica las cosas porque las funciones, este espacio de aquí, si recuerdan, pues la norma de la que se le dota a este espacio usualmente es la norma uniforme, ¿no? Y la norma uniforme, conseguir compacidad con esa norma es, en espacios así tan grandes, pues básicamente imposible, no imposible, es muy difícil conseguir conjuntos que sean compactos. ¿Y por qué queremos conjuntos compactos? Pues porque minimizar lo vamos a hacer mediante aproximación, de algún modo vamos a querer buscar sucesiones que converjan al mínimo, por ejemplo. Y en un conjunto compacto, pues las sucesiones tienen una subsucesión convergente. En espacios como este, en donde la norma es la norma infinito, eso se vuelve difícil de lograr. O sea, si yo tengo una sucesión de funciones ahí acotada, puedo decir muy poco, y menos aún acerca de algún límite si es que lograra yo, bajo otras condiciones, encontrar el límite. Entonces, ¿qué relación hay? Bueno, es una condición muy fuerte. Entonces, buscar funciones que minimicen en esos espacios se vuelve analíticamente, o sea, desde el punto de vista de cómo le hace uno, se vuelve impráctico, no nos da las herramientas de análisis para encontrarlas. Y entonces tenemos que buscar funciones que sí sean razonables, pero que sean mucho más flexibles. O sea, finalmente, muchas veces lo que vamos a hacer va a ser abstraer las propiedades de la derivada, ¿no? Como esta, pues la derivada de una función U satisface que se cumple la integración por partes. Entonces, si mi funcional está definido mediante integrales y yo sé que se cumplen ciertas propiedades como la integración por partes, aunque no tenga yo la derivada de a de veras, va a ser suficiente para manejar qué es lo que hace la función U. Y por eso, básicamente, por cuestiones de la compacidad que hay en el espacio de clase C1, es que vamos a hablar mejor de derivadas débiles y vamos a buscar espacios en donde podamos flexibilizar el asunto de qué significa ser diferenciable para que aceptemos, por ejemplo, a funciones que aunque no son diferenciables, pues en realidad lo que les falta para ser diferenciables no es tan grave, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto es una función que no es diferenciable en todas partes, no es diferenciable en cero, pero de hecho es diferenciable casi en todas partes, ¿no? Y no solo eso, la manera en la que deja de ser diferenciable aquí, pues no es así el fin del mundo, ¿no? Nada más es que se forma un piquito. Entonces no es un comportamiento terrible, digamos. Y de hecho, pues uno de sus ejercicios es probar que esta función de hecho es débilmente diferenciable. Y como ven también, esta propiedad de ser débilmente diferenciable está definida de una manera un poco más global, ¿no? Ser diferenciable es restringirse a, en un puntito, en una vecindad, la función se tiene que comportar de cierta forma. Y la derivada débil no es tanto así, ¿no? Es una propiedad no puntual, justamente porque queremos que los puntos
Si solo es un punto el problema y no es un problema tan grave, pues no queremos que nos dé lata para esta noción de diferenciabilidad. Entonces, esta función la vamos a tomar como débilmente diferenciable, o vamos a poder ver que es débilmente diferenciable. Y lo que sí no vamos a querer o no va a satisfacer tener una derivada débil son funciones en donde la pérdida de suavidad sea muy abrupta. O sea, si la función tiene un salto, eso ya no va a ser débilmente diferenciable. Si es un salto de dimensión 1 y estamos en dimensión 1, ese salto no lo vamos a aceptar. Ok, entonces, aunque no da tiempo en este curso para decirles exactamente todo lo que uno puede saber acerca de derivada débil, llévense la idea de que el objetivo es meter, al menos en esta dimensión, estos piquitos, ¿sí? Que esos piquitos uno los puede tomar como con cierta noción de derivada. Y que los saltos no. Entonces, los saltos de teletransportación, esos sí los estamos excluyendo. Ok, y entonces, si ya tiene uno una nueva idea de derivada y una nueva colección de funciones que vamos a poder derivar, que está bueno porque es más flexible, ¿no? Estamos agrandando el conjunto en donde podemos tomar a nuestras funciones, pues ahora sí vamos a hablar de en qué clase de funciones, en qué conjunto de funciones uno va a buscar a esos mínimos de los funcionales como los que veíamos en los ejemplos de ayer. Entonces vamos a definir los espacios de Sobolev que mencionamos, que se van a denotar ahora con W. 1 diciendo que vamos a tener una derivada débil, y P diciendo que lo que le vamos a pedir a una función para estar en ese espacio es que tanto ella como su derivada sean LP integrables, ¿sí? O sea, que esta integral sea finita, donde d sub u va a denotar, du va a denotar a la derivada débil de u. Y entonces, aunque aquí no está explícito, pues la u tiene que, para empezar, ser medible, ¿no? Para que tenga uno chance de hablar de quién es su integral. Y tiene que ser, no necesariamente, ¿no? Porque las funciones, no todas, o sea, no es necesario que una función sea continua para que exista su integral de Lebesgue. Sin embargo, va a resultar, y esa es otra cosa que pues me llevaría una semana a probarles, es que, bueno, aquí es para P finito. Si u es una función en este espacio, entonces u es continua. Pero eso no es cualquier cosa, o sea, este resultado no es una trivialidad, y de hecho es cierto en este caso porque estamos en dimensión 1. Se podrán imaginar que estos espacios y toda esta noción se puede extender a funciones u que están definidas en Rn, y ahí estas cosas de qué tan continuas y qué tan bonitas son estas funciones empiezan a depender mucho de cuál es la relación entre la dimensión del espacio y esta P. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, en dimensión 1, estas funciones son continuas. Sí. En dimensión 1, para que tenga derivada, ¿qué? ¿Débil? Débil. ¿Necesita ser continua? Sí. Sí. O sea, si tiene derivada débil, entonces va a ser continua. Pero no dijiste cuál era la derivada, ¿no? ¿O sí?
¿O hacerlo de Esta. ok. O sea, es la función que hace que se cumpla la integración por partes, ¿sí? Y aquí nada más que ya le empecé a llamar du, a la derivada no le vamos a llamar b para saber quién es. Que esa ya no necesariamente es continua. Bueno, Esa ya no necesariamente es continua, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se imaginan que va a ser la derivada débil de esta función? La derivada débil de esta función tiene que coincidir en estos intervalos con la derivada normalita, clásica de esto, ¿no? Porque la integración por partes se tiene que valer en todas partes. Entonces, pues aquí, en este intervalo, la derivada débil va a ser -1, la constante -1, y aquí la derivada débil va a ser la constante 1, y en 0, pues no importa, porque está uno en el espacio de funciones medibles, entonces lo que valga en un puntito viene dando igual. A ver, espérame tantito, había otra pregunta por allá. Ajá. ¿Estoy equivocado en pensar que está bien definida por el lema fundamental? No, no estás equivocado, estás en lo correcto y no llegaba yo ahí, debí decirlo antes, pero sí, ahorita hago ese comentario. ¿Qué pasa si en esa si en ese punto en donde es como el problema de la derivabilidad, en vez de que sea continua, está en da un salto? O sea, si ese único punto es el que da el salto. Como en este caso, que hay un salto. No, en el otro, solamente que ese punto... Ah, esto. Ajá, eso. ¿Qué pasa en ese caso? Como lo estamos definiendo todo en términos de la integral de Lebesgue, lo que tu función hace en un punto no importa. O sea, en los espacios de Lebesgue, en realidad uno está pensando en clases de equivalencia de funciones, si te acuerdas, ¿no? ¿Puede ser en conjuntos de medida cero? Ajá, o sea, lo que ocurre más bien es que esta función y esta son la misma, ¿no? Para los espacios de Lebesgue, esas dos funciones son la misma cosa. Ok, entonces, a ver, debo efectivamente ese comentario de ahí, que fue importante porque pues justamente por eso uno necesitaba el lema fundamental del cálculo de variaciones, ¿no? Para que uno hable de la derivada débil, pues tiene que haber solo una. Y ya que estamos definiéndola en términos de la integral de Lebesgue, pues tenemos que asegurarnos de que realmente la derivada débil es solo una, salvo por conjuntos de medida cero, ¿no? Las clases de equivalencia. Entonces, una observación es que du está bien definida por el lema fundamental del cálculo de variaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si B1 y B2 son derivadas débiles, de una función u, entonces se vale la fórmula de la integración por partes, ¿no? Aquí no aparece la derivada débil para nada, entonces lo que va a pasar es que estas dos integrales para las dos posibles derivadas débiles van a tener que ser iguales. Y si estas dos integrales son iguales para toda phi de clase C infinito y que vale 0 en los extremos de omega y un poquito más, en los extremos del intervalo y un poquito más, entonces pues pasa uno restando esto para acá y queda que B1 menos B2 por cualquier phi es igual a 0. Entonces, B1 tiene que ser igual a B2, ¿no? ¿Sí se ve? Entonces, sí, ese teorema es pues, realmente fundamental para que esta definición esté bien y tenga sentido, ¿no? Ok. Ay, ya es hora. Bueno, entonces, seguimos mañana, ya habiendo casi definido todos los espacios que necesitamos.